El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que se llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y ahí estaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, tome tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él le contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús que lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y cuando durante el tiempo de Cuaresma estamos hablando de la conversión, que finalmente, como lo explica la palabra en griego, el arrepentimiento, la metanoia, es un cambio de nuestras ideas sobre Dios y sobre nosotros mismos. También creo que estamos cambiando la percepción de los atributos de Dios. No solamente lo que Dios es para nosotros, sino cómo Dios actúa para con nosotros y cómo Dios realiza su obra en medio de un mundo donde nuestra capacidad de percibir tiene sus límites. Por ejemplo, hoy podríamos acercarnos un poco más al tema de la misericordia, que es un tema incluso de moda últimamente, un tema que nos acompaña en el camino y muchas veces nos conmueve, nos motiva, y es el principio de un cambio tan profundo en el corazón de tantas personas que, palpando primero su miseria, empiezan a entender que Dios obra de una manera impresionante en nuestra condición limitada y pecadora. Lo que nos llama mucho la atención hoy en día es la misericordia que no solamente queremos conocer desde una pequeña percepción o desde unas historias de las personas que nos rodean, sino así como Dios ve la misericordia, como Dios nos habla de la misericordia. Y en el Evangelio de hoy, que es una propuesta de parte de la iglesia para nosotros, vemos que Jesús se acerca a un hombre que lleva bastante tiempo limitado, enfermo y con una gran esperanza para poder purificarse en la fuente Betesda, donde ocurrían milagros. Y Jesús se acerca primero a él, porque él no puede encontrar a Jesús porque no lo conoce. Él está concentrado en su enfermedad y todos los días, me imagino a él todos los días, se levanta con una gran esperanza. Cada día es una oportunidad para llegar primero a la fuente Betesda para quedar sano. Y todos los días pierde la oportunidad de recuperar la salud. Porque los demás, los que están al lado, no piensan en él. Cada uno piensa en sí mismo. Es un ambiente donde hay una competencia para lograr un milagro,
donde no se siente ningún tipo de misericordia entre los presentes. Y después de tanto tiempo, lo que nos sorprende tanto, después de tanto tiempo, 38 años enfermo, llega Jesús y llega de manera incondicional. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? Dios estaba tan cerca y Dios ha llegado a su estilo. Cuando conversamos con las personas que esperan un milagro, quieren ver algo espectacular, que baje el cielo, que se escuchen las trompetas de los ángeles, que bajen las escarchas. Fijémonos cómo llega Dios a la vida de este enfermo, en presencia de un hombre común y corriente. Común y corriente. Y el primer milagro no es la sanación física de este hombre. El primer milagro es el encuentro con Jesucristo. El encuentro con Jesucristo, que así como la Eucaristía se realiza de manera tan humilde. El hombre que quedó enfermo tantos años encuentra a Jesucristo, pero no lo encuentra de manera inconsciente. Se empieza con un diálogo. Claro, no lo conoce de inmediato, pero entra en un diálogo que es tan importante para que Dios pueda actuar. ¿Quieres quedar sano?, pregunta Jesús. Así como la sanación de un ciego de Betsaida, nos acordamos del Evangelio, lo presentan los amigos. El ciego no se percata quién era Jesús. Pero Jesús, para poder sanarlo plenamente, tiene que entrar en un diálogo. ¿Ves algo? Y el ciego contesta, sí veo, pues a medias. Veo a los hombres como árboles que andan. Hablando de la misericordia, acudimos muchas veces a las inspiraciones de Santa Faustina, pero yo considero que no nos podemos quedar ahí. Lo que Jesús revela a Santa Faustina es simplemente una antesala de lo que nosotros tenemos como iglesia en la Sagrada Escritura y en la historia de la revelación divina en la iglesia, todo lo que se manifiesta como una misericordia más, porque hay varias manifestaciones. Pero lo que leemos, gracias a Faustina, es el diálogo que ocurre, incluso el cuadro también lo contiene. Cuando contemplamos el cuadro, leemos también la inscripción, Jesús, en ti confío. Y es un diálogo necesario. Yo me puedo acercar a Cristo, pero si yo no le respondo, si en mi corazón no hay una intención de buena voluntad, Dios se siente limitado. ¿Cuántos fariseos se acercan a Jesús, incluso ocupando la primera silla? Pero ellos entran en un diálogo no sincero, un diálogo que manifiesta una astucia humana y una intención continua de poner a prueba a Jesús. Este hombre, con toda la sinceridad, dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Él explica su situación. Él hubiera podido decir, sí, claro, yo quiero quedar sano. Pero él quiere contar sus luchas, sus dificultades. Qué respuesta tan hermosa. El Señor espera que nosotros todos los días en este encuentro con Él nos sinceremos con Él y que a veces dejemos de confiar en los humanos, porque este hombre sí explica claramente que el otro se le adelanta y no lo acerca ni siquiera. Los congregados ahí cerca de la fuente no piensan en él. Yo creo que es un choque muy grande, claro. Es un choque donde reconocemos que los demás no siempre piensan en nosotros, pero el Señor siempre piensa en lo que nos pasa y siempre nos quiere ayudar. La famosa frase de Isaías 49, aunque tu madre se olvidara de ti, yo nunca te olvidaré. La misericordia de Dios que entra en un diálogo para que luego, sin tantas parafernalias, diga,
levántate, tome tu camilla y echa a andar. La misericordia tan sencilla. El hombre no sabe quién es Jesús, pero se abrió a él. Y luego cuando está en el templo, porque fijémonos que el enfermo, después de tanto tiempo, se presenta por primera vez en el templo. Él no podía hacer un culto de Dios. Él estaba postrado. Pero cuando recupera la salud, lo primero que hace es llegar a la presencia de Dios para ofrecer un sacrificio. Y ahí reconoce a Jesús. Ahí lo conoce bien, en el templo, en otro diálogo. Y esta camilla, ¿por qué tiene que cargarla? Para que sea un testimonio para los demás. Porque si él se levanta común y corriente y suelta la camilla, los demás ni siquiera se dan cuenta que había ocurrido algo. El testimonio de él. Y yo creo que cuando hablamos hoy de la misericordia, tenemos que contar lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchos citan a la Virgen María y todos los días usan el cántico de la Virgen en su batalla espiritual y su acción de gracias, pero la Virgen María también nos da una gran enseñanza. Obras grandes ha hecho por mí. Dios es santo. La Virgen María proclama la grandeza de Dios. Hoy, en un mundo donde no encontramos tanta misericordia, queremos ser apóstoles de la misericordia divina, tomar nuestra camilla para mostrar a los demás que Dios sí obra con poder, que transforma nuestra vida, que nos sana y nos libera de tantas cargas. No necesariamente debe ser una esclavitud física, una enfermedad física. Hay tantas cosas que nos atan por tantos años. Por ejemplo, la idolatría, el apego, la limitación económica, una distancia con el hermano, la fragilidad, el agobio, la asedia espiritual. Se puede volver como una esclavitud que nos acompaña para no vivir plenamente. Que el Señor se manifieste misericordiosamente con nosotros, que nos encuentre en nuestro camino y que nos levante para que nosotros conozcamos la verdadera misericordia.